ustedes están proponiendo que el algoritmo que ustedes están poniendo para calcular Z, su valor es lo más cercano al real. Entonces, todas esas cositas las voy a discutir con más extensión en el curso. Por ahora, quedémonos con esta idea, ¿no? Que la función de partición es esta cosa que tiene las propiedades, toda la información de tu sistema, y si la sabes exactamente, entonces conoces todo exactamente, pero también podrías tenerlo de forma aproximada. Aquí he puesto unos ejemplitos en los que voy a agarrar a la mecánica estadística, ¿no? Donde podemos calcular la energía libre o si no la entropía del sistema, donde esta Z aparece. Y es porque esta Z, esta función de partición es muy importante. Aquí, aquí estoy haciendo un pequeño esquema de cómo funciona esto de la función de partición. Vamos a considerar este pequeñito sistema, ¿no? He puesto 4 puntos. En cada punto voy a poner estas cosas que por ahora no les digo nada. Claro, son fermiones, pero digamos que no sabemos qué son. Y de alguna manera, y aquí viene la magia de la matemática, de alguna manera codificamos, sea lo que ustedes pongan aquí. Estas líneas en blanco representan a las interacciones, ¿no? La partícula 1 interacciona con la partícula 2, la partícula 2 interacciona con la partícula 3 y así. Entonces, toda esta información de cómo las partículas interaccionan las puedo mapear a esto. Y esta matriz va a contener toda esa información. Aquí le he puesto una M que podría ser la masa de esas partículas, también podemos incluir a la masa. En un caso así bien aplicado, ¿qué representaría esta matriz M? Vendría a ser el laplaciano. Cuando nosotros nos vamos al caso continuo, podemos convertir estas matrices en laplacianos. Esto de aquí, en ciertos ejemplos, se puede convertir en un hamiltoniano. Así que hay manera de recuperar la física, pero es conveniente trabajar en sistemas así pequeños. Uno hace los conteos rápido, aprende la teoría y después ya puede irse para cosas más complicadas. Entonces, de esta cosa también podemos construir su lagrangiano, que viene dado de esta forma, ¿no? Donde estas son las partículas, esta M es cómo interaccionan entre ellas, y voilà, tenemos al lagrangiano. Y este lagrangiano se lo utiliza aquí, en la función de partición. Entonces, tengo una integral rara que está aplicada a un exponencial con el lagrangiano aquí arriba, ¿no? ¿Y cómo resolver esto? ¿Cómo se calculan estas cosas? Que es el propósito del curso, ¿no? Vamos a aprender a calcular estas cosas, que no son tan monstruosas como se ve. Y ya una vez que ustedes obtengan el resultado de esto, van a poder ser capaces de calcular diferentes tipos de cosas, ¿no? Energías, correlaciones, que nosotros vamos a estar más interesados en los que son estas correlaciones. Ya en breve les aclaro qué es eso de esas palabritas. Vamos a aprender un montón de terminología nueva allá en el curso. Bueno, así, ¿no? Estas partículas, estas psi y psi barra, les he llamado fermiones. ¿Pero qué son los fermiones? En la forma más básica que yo podría decirles, son alguna cosa que van a tener una cierta propiedad. Entonces, de esa manera yo voy a definir a los fermiones. Pero para nosotros los físicos, ya me voy a ir a su definición más formal. Para nosotros los físicos, ¿qué son los fermiones? Van a ser aquellas partículas con un spin semientero que obedecen a la estadística de Fermi-Dirac. También su característica principal es que respetan el principio de exclusión de Pauli, que establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que de alguna manera destilar la información física que tenemos aquí a una manera matemática, ¿verdad? Porque con matemáticas vamos a poder hacer el cálculo de estas cosas. Estas son las propiedades físicas. Entonces, aquí ya viene la matemática. Los fermiones tienen correlaciones antisimétricas. Estas son las correlaciones, ¿no? Si cambian de lugar, aparece un signo menos. Aquí he puesto un ejemplito de la mecánica cuántica, y aquí ya estoy utilizando un ejemplo un poco más físico, en el que si ustedes tienen fermiones en diferentes posiciones con el mismo estado y cambian de posiciones a las partículas, va a aparecer un signo menos. Entonces, anticonmutan los fermiones. Y son partículas que son indistinguibles, ¿no? Si digamos, yo borro de aquí el 1 y el 2 y les cambio de lugar, ustedes no van a saber si he hecho eso o no. Y está claro, ¿no? Nosotros vemos eso como el cuadrado de estas cosas, donde el signo menos desaparece.
Bueno, ¿qué herramientas usar, no? Ya aquí podemos ver estas propiedades de antisimetría. La respuesta son los números grassmannianos. Ustedes tienen variables como la X y la Y, por ejemplo, en los reales. ¿Y qué pasa si multiplicamos X por Y? Estas conmutan, ¿verdad? Es lo mismo Y por X. Pero los números grassmannianos, sus variables anticonmutan. Aquí tengo teta 1, teta 2 es igual a menos teta 2, teta 1. Entonces, los números grassmannianos anticonmutan. Esta nueva serie de variables necesitaría un estudio profundo, ¿no? Por eso puse aquí existe un cálculo de estas variables, podemos integrarlas, podemos derivarlas, podemos sacar límites, vienen un montón de preguntas, podemos sacar vectores con ellas, podemos hacer lo mismo que hacemos con las variables que ya sabemos manejar. Y la respuesta es sí, hay algunas cosas que nosotros podemos sacar, ¿no? Que lo que más nos interesa a nosotros es cómo integrarlas, estas cosas. Acá les muestro de nuevo esta función de partición. Ah, se puede ver mi mouse, ¿no? Porque si no, uno se puede perder con tanta cosa que puse. Una manito debe estar por ahí. Alguien me puede. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces acá yo puse una integral que no parece amigable, pero nuestro objetivo es aprender a ver esta cosa y poder resolverla y después irnos para la parte física. Entonces, hay una propiedad interesante de estas variables. Entonces, si ustedes integran de tita por tita, eso es 1. A esto llamamos la integración, integrales de Beresini. Entonces, si ustedes integran de tita nada más por 1, digamos aquí, eso va a ser 0. Entonces, estas reglas de acá más esta regla son suficientes para que yo pueda resolver esto, esto de acá. Bien, vamos con un ejemplito simple para poder ver cómo funciona esto. Miren, tenemos un sistema de esta vez solo dos partículas, lo he reducido porque si no la matriz eh, va a crecer harto. Por ejemplo, con este de 4 tenemos 4 por 4. Con este de 2 tenemos de 2 por 2. Entonces aquí yo escribo la lagrangiana de mi sistema, la partícula 1 interacciona con la partícula 2, de alguna manera yo he escrito su lagrangiana de esta manera, entonces no se preocupen de dónde sale esta m, es cómo interacciona el sistema. Ya vamos a aprender a, a construir nuestras propias interacciones. ¿Ustedes pueden utilizar matrices genéricas? Sí, sí, por supuesto. Podemos trabajar con matrices genéricas. Pueden ser simétricas, antisimétricas. Es una matriz arbitraria, ¿ya? Pero para este caso en específico he escogido algo que va a tener algún sentido físico. Aquí adentro en este 4 está codificada también la masa de las partículas. Yo he elegido un valor, ¿no? Y bien, al momento de hacer esto, aquí tenemos un vector. Aquí tengo otro vector. Y estas psi1, psi2 barras y psi1, psi2 solo son números grassmannianos, ya son los fermiones. Y no se preocupen que es esta línea para fines prácticos solo va a significar como cuando tenemos una x y otra variable x y para diferenciarla le ponemos una prima, no significa que estamos derivando, solo es una diferenciación, es lo mismo acá, solo estamos diferenciando. Son 4 fermiones, pues 2 fermiones puestos en esta posición y otros 2 fermiones en esta posición. Muy bien. La multiplicación de vectores y matrices, tal y como nos los han enseñado, para los que no sepan, ya, pueden ir ya adelantando este tipo de cositas. Vamos a utilizar bastantes cosas del álgebra lineal, las básicas, ¿no? Multiplicación de vectores y matrices. Entonces uno multiplica esto y obtiene este resultado de acá. Y bueno, vemos si no tenemos repetidos. Recuerden acá, anticonmutan. Y si multiplican psi1 por psi1, eso les va a dar 0. ¿Por qué? Porque psi1 con psi1 y luego lo invierten y va a ser psi1, psi1 de nuevo. ¿Qué número es igual a su negativo? O sea, no hay, ¿no? Entonces es 0. Por eso el cuadrado, o si hay un fermión repetido, se hace 0. Y ahí volvemos a recuperar, digamos, una forma del principio de exclusión de Pauli. Ya.
tenemos esto, escribimos su función de partición, esta multiplicación de psi 1 barra, psi 2 barra, todo eso es esa D grande que yo he escrito. Todo esto, para no estar escribiendo a cada rato, lo pongo aquí. Incluso aquí hay integral, integral, integral. Y la exponencial es de esta manera. ¿Cómo resolvemos esto? Hay que, hay que expandir en series esto de acá. Entonces agarran la E, uno se recuerda de sus cursos de cómo expandimos las exponenciales. Entonces la exponencial de E a la X, digamos, es igual a 1 más X más un medio de X al cuadrado más bla, 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 ¿verdad? Lo mismo hacemos acá. Aquí está. 1 más todo lo que está en la exponente más un medio de todo lo que está en la exponente al cuadrado más bla, 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 bla. Vuelvo a repetir esto y esta vez lo elevo al cuadrado. Y al momento de elevar al cuadrado, varios términos van a aparecer repetidos. Aquí va a haber psi 1 al cuadrado, que me va a dar psi 1 barra psi 1, que eso es por la regla de los números grassmannianos es en 0, 0, 0. Varios de ellos van a ser 0, porque van a estar repetidos. Por ejemplo, aquí, miren, aquí hay un psi 2 barra y aquí hay un psi 2 barra. Entonces, la multiplicación de estos dos da 0. Y el resto de términos también va a dar 0. Eso quiere decir que cuando ustedes expanden usando números grassmannianos, a diferencia de los números normales, estos van a ser finitos, no se van a expandir hasta el infinito. Entonces, miren que al momento de expandir esto, me dio esta cosa de acá. Ahora, yo voy a reemplazar todo esto de acá con esto de acá. Y voy a empezar a aplicar estas reglitas, estas de aquí, estas reglitas. Que por ahora no es necesario que la sigan así estrictamente, solo sepan que voy a aplicar estas reglas simples, que si yo tengo d tita con uno igualito a él, me da 1, si yo tengo d tita con un número con la constante 1, me va a dar 0. Si tuviera aquí d tita con d tita 2, entonces igual me da 0. Solo funciona cuando está con el mismo. Si aquí tienen d tita 1, eso es 1. Acá he puesto la integración. Tenemos esta cosa. Reparto las integrales, las repartimos y podemos ver que aquí este término, el primer término se hace 0 porque tengo d tita con una constante. Esto también se hace 1 y se va a hacer 0 cuando aplique aquí y así. No, al final nos damos cuenta que solo sobrevive el último término y que se hace 1 al momento de ir haciendo las integrales, ¿no? Entonces, la función de partición de este sistemita es 15. Y ya después con eso ustedes pueden obtener la energía libre si es que están en el ámbito de en mecánica estadística o en teoría de campos podemos trabajar, digamos, con las correlaciones de las partículas, en fin. Una vez que tengan Z, ya podemos calcular y hacer física. O sea, la cosa es cómo calcular esa Z. Que repito, no va a ser el propósito de nuestro curso después. Pero vean, en nuestro ejemplo, Z nos da 15. ¿Y cuál es el determinante de la matriz que habíamos estado usando hace rato? El determinante se saca esto por esto menos esto por esto, ¿no? Entonces va a ser 4 por 4, 16. 16 menos 1 por 1, eso me da 15. Entonces el determinante de la matriz que contenía la información es 15. Entonces la función de partición es una forma de escribir el determinante de esta matriz. Ahí uno puede pensar y decir, entonces podemos representar los determinantes como integrales de Beresín. Sí, podemos hacer sistemas un poco más complicados y representarlos como integrales de Beresín. Aquí voy a dar un salto a esta parte, ¿no? En la que nosotros vamos a tener funciones de partición mucho más complejas, funciones, voy a llamarlas ahora exóticas, después les voy a indicar en qué aparecen, ¿no? Los fafianos que pueden aparecer en sistemas cuánticos, pueden ser escritos con variables grassmannianas. Entonces, además de tener su significado físico, van a convertirse en una herramienta para la combinatoria, para ciencias de la computación, para teoría de campos, para calcular y aproximar cosas, porque ya una vez trabajando con fermiones, vieron que muchos cálculos se facilitan. Entonces, vamos a poder facilitar el trabajo al utilizar estos fermiones. Entonces, bueno, aquí uno dirá, pero le dio el determinante 15, tal vez
por suerte, ¿no? Su ejemplo es solo de 2 por 2, pero en general funciona para cualquier dimensión. O sea, la matriz M puede ser n por n. Y sí, siempre es igual el determinante. Aquí puse una pequeña pregunta. Siempre para estos sistemas que son de esta manera, bien simples, yo los voy a llamar cuadráticos porque tienen psi, es como un psi al cuadrado. Sí, va a darnos determinantes. Hay otros, por supuesto, puede haber autointeracciones en las que vamos a tener otro tipo de funciones que van a llamarse tal vez hafnianos, subhafnianos. En otros casos vamos a poder organizar nuestros fermiones de una manera en la que nos den funciones raras llamadas fafianos. Aparecen un montón de nombres exóticos, pero al final podemos con las aproximaciones volverlas de nuevo en determinantes. Esta cosa, que es el determinante, se sabe cómo calcularlo. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido, no? Que esta matriz M de nuestro lagrangiano aquí, de nuestro sistema, es importante, ¿verdad? En M está toda la información y 15, o digo, y la función de partición, perdón, 15, la función de partición es la que reordena las componentes de la matriz de tal forma que nosotros podamos entender la información. Entonces, lo más fundamental, digamos, es la información que está contenida en M y la función de partición agarra las componentes, las reordena de alguna manera, en este caso el determinante, ¿no? Multiplica esta por esta y les da la información. Muy bien. Entonces, si ustedes agarran M, su inversa y hacen otras cosas más, vamos a poder obtener nuevas cosas, nueva información. Y acá para casi concluir, la función de partición, entonces, vimos en un ejemplo simple que puede ser obtenida simplemente como el determinante de la matriz de su sistema. Entonces, la clave es obtener esas matrices. Y va a proporcionarles una información global, ¿no? De todos sus sistemas. En este caso estoy utilizando algo que todos ustedes conocen: energía libre, propiedades termodinámicas, la entropía, etcétera. Y con la inversa de M vamos a poder calcular las funciones de correlación, que ya voy a hablarles más adelante en el curso, qué son esas funciones de correlación. Ahora mismo les puedo decir, ¿no? Si ustedes tienen una partícula, imagínense una línea de partículas, fermiones, 10 fermiones entonces. ¿Qué tanto afecta lo que le pase a la partícula 1 a la partícula 5? Entonces, ¿cómo saber, cómo cuantificar cuán relacionadas están esas dos partículas? Entonces ahí entra en juego la función de correlación que nos va a dar esa información. Aquí he hecho unos cálculos simples de funciones de correlación que miren, solo es la matriz inversa de M, le saca la matriz inversa, aquí están sus componentes, esta es la 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿no? Entonces, al momento de hacer estos cálculos, nosotros sacamos estos numeritos, las funciones de correlación. Ahora también voy a hablar de minors de M, que van a aparecer también en esta función de correlación. ¿Qué son los minors? Agarran la matriz, le quitan filas, columnas, obtienen el determinante, eso es un minor. No es otra cosa del mundo, ¿no? Quitan filas y columnas y ya. Y bueno, ¿qué sigue, no? Para las personas que tal vez en el curso se interesan por esto o ahora mismo están curiosas, eh, podemos trabajar con términos de orden superior si estamos en graduación. Es posible que podamos entender partículas que autointeraccionan. Sí, con las herramientas apropiadas vamos a poder hacer eso. De hecho, en el curso vamos a calcular partículas que autointeraccionen y van a ver que es sencillo de resolver. He escogido un ejemplo que es exacto de obtener. Pues la respuesta Z que nosotros obtengamos va a ser exacta. ¿Qué significa exacto que estoy hablando a cada rato? Significa que cuando hagan la integración de cualquier forma, el número que les dé va a ser un número analítico. O sea, no van a tener que apoyarse en aproximaciones o truncar en algún lado, sino les va a dar la función exacta. También va a haber casos, ¿no? De cómo aproximamos la función z. Hay métodos matemáticos para poder obtener esta z. De nuevo, ¿por qué es importante? Porque obtiene toda la información del sistema, ¿no? Y de ahí ya podemos hacer volar nuestra imaginación y aplicarla a diversos problemas físicos. Y bueno, no solo físicos, hay varias cosas en las que están interesados los de combinatoria que podemos utilizar, que a ellos les va a servir.
Y bueno, ya les expliqué, ¿no? Por qué tenemos que usar aproximaciones, porque algunos cálculos se van a hacer muy complicados. Por ejemplo, los determinantes aquí son sencillos de obtener, pero imaginen que ustedes sacan una función de partición y la sacan exactamente. Pero el que ustedes tengan la función exacta no significa que puedan calcularla. ¿Por qué? Porque si la hacen a mano, imagínense la inversa de una matriz de 15 por 15. Hacerla a mano es terrible. Necesitamos algún algoritmo que nos dé la respuesta rápido, ¿no? Entonces ya empezamos a usar computadoras, las computadoras se van a empezar a trabar cuando nosotros tengamos de 100%. ¿Y por qué estoy poniendo tantos números? Es porque van a simular, que es el trabajo ya de los físicos, van a poner un montón de partículas y van a simular su comportamiento. ¿Y para qué sirven estas simulaciones? Porque ya en teoría de campos, cuando trabajen con los campos, va a haber métodos que no van a poder resolver un problema y nosotros tenemos que llevarlos a simulaciones. Y la máquina es la que hace las simulaciones, pero la máquina no entiende de un continuo, la máquina entiende algo discreto, entonces por eso tenemos que trabajar con sistemas discretos primero, resolver ahí, después ir hacia los límites, ¿no? Ir aumentando el número de partículas. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. Espero que les haya gustado, qué son las funciones de partición y los fermiones, por qué los estamos utilizando y lo que se va a llevar o lo que se va a aprender de aquí al futuro. Ya, no, al final para sacar la física hay que hacer que la dimensión de la matriz tienda a infinito, ¿no? Para tener el continuo otra vez. Entonces, digamos, agarras un sistema físico, le pones unas cuantas partículas y pones la interacción que quieras, por así decir, ¿no? Imagínate la fuerza nuclear débil. Y aquí me estoy yendo con otras partículas. Las haces un- pones ahí tus partículas, pones la interacción que tú quieras, eh, si hay autointeracciones también pones las autointeracciones y después resuelves Z y al final le aplicas el límite cuando el número de fermiones o de las partículas que tú quieras tiende al infinito y sacas ese límite, ¿no? Entonces ahí ya tienes tu teoría de campos. Entonces, en principio puede ser cualquier número. Ahora mismo yo estoy trabajando con matrices así de n por n. Perfecto, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Entonces, si hay alguna pregunta más, pueden enviarla. Perfecto, ahí alguien ha levantado la mano. Adelante, por favor. Gracias. Eddie, ¿qué tal? Muy linda la charla.
una Gracias. pregunta sobre... Me sorprendió mucho que el determinante de una matriz se pueda calcular con esas integrales. Hay una relación entre determinantes de matrices y determinantes de exponenciales de matrices y exponenciales de las trazas. Sí, No sé si tienes algún comentario, hay alguna otra fórmula, o es ahí que se puede descubrir que ocurre este resultado tan interesante que has mostrado. De hecho, dependiendo a dónde tú te gires, ¿no? Si nos vamos a teoría de campos o a mecánica estadística, va a aparecer por ahí la traza. Si no me equivoco, en el ejemplo de mecánica estadística, cuando esa m yo la convierto en un laplaciano discreto, aparece la traza de algo. Entonces sí, porque con el determinante podemos sacar la traza de una exponencial de algo, ¿no? O sea, ese determinante lo podemos reescribir como una traza de algo. Entonces sí hay relación, sí hay relación. Ahora mismo a mí me interesaba más mostrar eso de que este tipo de funciones que serían permutaciones pueden ser escritas como integrales en variables grassmannianas, ¿no? Se les llama comúnmente determinantes fermiónicos a estas cosas. Ok, gracias. Muy interesante, gracias. Perfecto, gracias igual por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Bien, entonces creo que en ese caso podríamos dar por concluida esta primera de nuestras charlas divulgativas. Muchas gracias, agradecemos la participación entonces de Eddie. Muchas gracias, Eddie, realmente muy interesante y bueno, nos quedamos con hambre de más para el curso. Gracias, Darío, y gracias de nuevo por la invitación. Bien, gracias por haberme escuchado, chicos. Entonces, hasta el curso. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya saben, tenemos una charla divulgativa más el día de hoy. Las otras, como ya saben, van a ser mañana de manera presencial, entonces igual a todos los esperamos también mañana. Bueno, la segunda de nuestras charlas es sobre simetrías. Entonces, les presento al expositor. Pues el expositor es, como ya saben también, tal vez algunos ya lo conozcan, un exalumno también de la carrera, que es Andrei Alcalá. Él, bueno, actualmente es candidato a doctor, él ya es magíster en la Universidad de Santiago de Chile. Él trabaja actualmente en el área de simetrías, además de sistemas integrables en altas energías y, bueno, con modelos que se llaman modelos conformes en el espacio ADS-3. Además, bueno, en un pasado él ya trabajó con ciertas técnicas, una de ellas es la técnica CBT. Entonces, bueno, Andrei creo que ya está aquí presente, así que, por favor, adelante, Andrei. Muchas gracias, Darío. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están todos? Un placer realmente exponer y ser parte del verano teórico. Gracias por tomarme en cuenta y qué bonito la organización que hay, el interés por parte de los estudiantes. Entonces, voy a empezar a compartir. ¿Se ve? Ok. Entonces, como Darío les mencionaba, soy estudiante de doctorado de la Universidad Santiago de Chile y mi área de trabajo es el área de simetrías y sistemas integrables, que está dentro, es una subárea, digamos, dentro del área de altas energías. Yo principalmente con lo que trabajo es con un grupo de simetrías que se llama simetría conforme, que en un momento les voy a introducir más o menos al término, al tecnicismo. Y lo que yo hago es trabajar con muchos sistemas que están vinculados o caracterizados con este
este sistema y de alguna manera al vincularlos aparecen relaciones novedosas y otro tipo de peculiaridades, todo a nivel cuántico y nivel clásico. Entonces, en esta presentación yo les voy a mostrar un poco de lo que, bueno, simetrías como suena su nombre, es bastante amplio. Entonces, quiero mostrarles un poquito a manera de ejemplos algunas cosas que podríamos ver en el curso y algunas cosas con las que yo ya he trabajado. Entonces, sin más redundancia, un segundo. Están mal las diapositivas, así que primero es esta. Entonces, ¿para qué sirven las simetrías? Aquí he dado solamente unos cuantos ejemplos, realmente podría abarcar muchas más de estas cosas. Pero una de las características principales de las simetrías es que las simetrías siempre conducen a un grupo que por lo general es un grupo continuo, un grupo de Lie, podría ser un grupo más grande, pero que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Esos son sistemas integrables que tienen infinitas cantidades conservadas, infinitas integrales de movimiento, y al asociarlas con uno de estos grupos, nosotros podemos encontrar directamente soluciones. Y eso es fascinante desde el punto de vista de que son ecuaciones no lineales. Otro punto de vista es la dinámica de los sistemas. Bueno, nosotros sabemos que cuando tenemos sistemas hamiltonianos que tienen ciertos grados de libertad y nosotros tenemos otro cierto número, digamos 2n grados de libertad en el espacio de fases, y nosotros tenemos n integrales de movimiento, entonces el sistema es integrable. Significa que nosotros no necesitamos resolver una ecuación diferencial propiamente, sino hacer manipulaciones algebraicas con estas integrales, dependiendo si el sistema es integrable, si es completamente integrable o si es superintegrable. Si solo es integrable, probablemente necesitamos hacer una integral. Tal vez el caso como cuando nosotros sacamos el periodo, por ejemplo, a nivel clásico. Bueno, el espectro a nivel cuántico, nosotros mediante las simetrías podemos asociar un grupo de simetrías a un sistema. Si es un sistema que estamos planeando cuantizar, entonces este grupo tiene un espacio tangente que va a desarrollarse para un álgebra, y con este álgebra vamos a tener cierto tipo de representaciones irreducibles, entonces que nos van a conducir directamente al espectro, y que se ha utilizado ya históricamente, muchísimo antes de la ecuación de Schrödinger, para obtener espectros de sistemas ya importantes. Y otro con el que yo trabajo principalmente en mi área es relacionar diversos sistemas, ¿no? Y en particular, esto yo lo he mencionado de manera de ejemplo, sí trabajo en un grupo, en un espacio ADS, pero no trabajo con ADS-CFT. Lo pongo aquí como un ejemplo de cuál es el alcance, digamos, del área en la cual yo estoy trabajando. Y bueno, en particular destacar la simetría conforme. Entonces, ahora sí, disculpen el orden por las diapositivas. Entonces, primero, las simetrías, ¿cómo se obtienen? Nosotros podemos hacer transformaciones puntuales, estas transformaciones infinitesimales, y relacionarlas con grupos de simetrías, tal como es el teorema de Nether, donde nosotros a partir de ciertas funciones que definimos podemos encontrar a través de transformaciones infinitesimales una ecuación que nos va a guiar a cierto grupo que va a representar y va a contener toda la información de la dinámica del sistema propiamente. Entonces, aquí yo he puesto, por ejemplo, algunas simetrías que podrían ser simetrías discretas. Por ejemplo, la simetría de un triángulo equilátero está dada por el grupo dihederal de 3. Son otro tipo de grupos, aparte de los grupos continuos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a escuchar generalmente en teoría clásica de campos en adelante o desde electromagnetismo, ¿no? Luego, los grupos continuos de Lie, por ejemplo, yo he puesto una función de onda que tiene una simetría U1 debido a que es invariante bajo cierto tipo de fase. Y bueno, el clásico ejemplo del segmento de línea en la relatividad especial, el invariante, que está caracterizado cuando nosotros utilizamos este invariante como recetario para una cierta teoría bajo un principio mínimo de acción, etcétera, etcétera. Bueno, caracterizado por el grupo SO13, que son el grupo de Einstein, ¿no? 1 para el tiempo y 3 para las dimensiones. Entonces, el primero de los ejemplos, y aquí se habrán dado cuenta los más perspicaces,
que en el título puse simetrías y entre paréntesis sistemas integrables. Es que yo realmente pensé que iba a ser una charla divulgativa en el sentido de lo que voy a mostrar en el curso. Pero bueno, también entonces les he querido introducir un poco a lo que yo hago en particular en la universidad. Entonces esto es como un paréntesis, pero que también tiene que ver con grupos, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas integrables se distinguen varios tipos de integrabilidad. Por ejemplo, los sistemas hamiltonianos que son autónomos, lo que les acabo de decir, que puedes distinguir si son sistemas integrables, completamente integrables, o superintegrables, etcétera, con los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar, tanto a nivel clásico o a nivel cuántico. Por ejemplo, osciladores multidimensionales, donde nosotros tenemos integrales de movimiento como ser la energía, en el caso más simple, de una dimensión, y que nos va a conducir al resultado inmediato de cómo es que son las trayectorias para el caso clásico, ¿no? El problema de dos cuerpos, que es de Kepler, por ejemplo, que está caracterizado por igual la energía, el momento angular, y una integral que no es muy conocida en la literatura, que se llama integral de Laplace-Rungelenz. Y trompos, que son estos, estas cosas que ropas, tops, no estoy seguro si es la traducción correcta, pero que son sistemas, o sea, rotadores, trompo de Euler, trompo de Kovalevska, etcétera, que también son sistemas integrables, tienen suficiente cantidad de integrales de movimiento como para ya soluciones algebraicas o mediante una integración. Estos son una clase de sistemas con los cuales se utiliza teoría de grupos para resolver. El otro que les mencioné son para las ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Por ejemplo, y van a disculpar que haya utilizado un screenshot de otra presentación, pero soy medio flojo, así que está en inglés, pero bueno. En este ejemplo yo estoy citando la relación que existe entre un sistema parcial no lineal, que es bastante conocido, que modela solitones, que se llama modelo de KdV de Fries, y que puede relacionarse con la partícula libre, que es el sistema más sencillo que nosotros conocemos, incluso a nivel cuántico, a nivel clásico, mediante lo que se llaman transformaciones de Darboux. Resulta que esta partícula libre nosotros la podemos transformar mediante este tipo de transformación, y lo que nos va a dar son tipos de potenciales, puede que sean reflectionless como Potsia-Teller y demás, que van a resultar ser soluciones, estos potenciales, para la ecuación de Katz-de Beck-de-Vries. Entonces, hay una formulación para este problema de sistema integrable que se llama par de Lax, que también es invariante bajo esta transformación, y que en uno de sus componentes, que es este de acá, esto lo estoy poniendo, arriba la ecuación de Katz-de-Beck-de-Vries, una ecuación no lineal parcial, como pueden ver tiene multiplicación de u por u, entonces no puedo hacer una suma de u's como solución, por eso es no lineal, y puede ser reformulado como ese corchete que esté ahí, que sirve igual como conmutador, que se llama formulación de Lax, que es dos operadores que son conmutados. L, que se pueden ver ahí, se parece mucho a la ecuación de Schrödinger, de hecho es precisamente por eso que está relacionado a partícula libre, porque mediante encontrar el espectro de ese operador, como están viendo ahí abajo, nosotros podemos encontrar un potencial. Y mediante el método de scattering inverso, que es un método en un sentido parecido a la transformación de Fourier, que es encontrar este potencial, ver cómo es que se realiza el scattering a un tiempo cero, coeficientes de transmisión, coeficientes de reflexión, etcétera, hacer un quilombo ahí de matemática que tiene mucho trasfondo y demás para ver cómo es que evoluciona este scattering, y a partir de este scattering volver hacia atrás y encontrar cómo es que este potencial evolucionó en el tiempo para el scattering. Y este potencial evolucionó en el tiempo porque es isoespectral al problema de Sturm-Liouville, que está señalado ahí, que para la ecuación de Schrödinger también lo va a hacer para la ecuación de Lax, y por lo tanto es una solución de la ecuación de Katz-de-Beck-de-Vries. Entonces, en ese sentido, algunos sistemas que son muy sencillos, como la partícula libre, pueden relacionarse con otros sistemas que son mucho más complejos y complicados además. El siguiente ejemplo que he mencionado es la dinámica de los sistemas. Entonces aquí tenemos el problema de Kepler,
que es un problema que en principio tiene 6 grados de libertad, son 2 cuerpos en 3 dimensiones, entonces tenemos 3 para cada uno, pero porque encontramos el momento angular se va a reducir a que la dinámica solamente se da en el plano y nosotros vamos a quedar con 4, que necesitamos las posiciones y las velocidades respecto del centro de masa, etc. Entonces nosotros podemos encontrar suficientes integrales como para resolver el problema sin necesidad de resolver una ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos 3 integrales que van a corresponder al momento angular. Vamos a tener la integral que corresponde a la energía del sistema y tenemos una otra integral que está aquí en forma de vector, pero realmente solamente representa una integral más porque está relacionada con la energía y el momento angular, como se puede ver aquí mismo en la diapositiva, que da cuenta sobre la orientación, es decir, la energía nos va a dar cuenta sobre las órbitas, si van a ser cerradas, van a ser abiertas. El momento angular nos da cuenta sobre que está dando rotaciones en el plano y esto nos va a dar cuenta sobre la orientación respecto de... me olvidé el nombre de esa parte de la elipse. Bueno, la orientación aquí está claramente. Algún momento volveré a mi cabeza. Y como pueden ver, mediante una multiplicación escalar con el vector de posición, directamente nosotros podemos encontrar las ecuaciones que son del segmento cónico que van a representar las elipses, ¿no? Como pueden ver aquí en esta última. Donde este gamma es la constante de acoplamiento, ¿no?, del sistema. Entonces, como pueden ver, a partir de encontrar una integral que aparentemente es una integral escondida, una integral oculta, nosotros podemos resolver el sistema directamente haciendo manipulaciones algebraicas. El sistema está caracterizado por este grupo que se llama el grupo SO4, que está dividido 2 veces, por eso está con esa notación rara de división Z2, que es isomorfo al producto cruz entre 2 grupos SO3. El grupo SO3 es un grupo con el que tal vez muchos de ustedes están familiarizados, que representan rotaciones en el espacio 3D. Estas rotaciones están dadas aquí por la notación de L. El otro grupo SO3, que está dado aquí por la notación de A, que corresponde al vector de Laplace-Runge-Lenz, es un vector que está normalizado, como pueden ver. Aquí está normalizado por la energía, para energía negativa además, porque es importante el signo, y que con el álgebra correspondiente que se desenvuelve en el espacio vectorial, en el espacio tangente, nosotros podemos construir esta estructura algebraica que ven acá, que corresponde al álgebra SO4. Entonces, aquí además del vector A y el vector L, nosotros tenemos C1 y C2 que corresponden igual a ciertas características propias de lo que es la teoría de grupos, que se llaman Casimir, que es un elemento que es invariante frente a todos los elementos del grupo, es decir, conmuta con todos los elementos del grupo. Entonces yo les menciono ahora esto de los grupos en teoría de Kepler, porque esta teoría ha sido fundamental para descubrir los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entonces, como ejemplo para espectro a nivel cuántico, Pauli en 1926, mucho antes de la ecuación bueno, tampoco mucho antes, pero antes de la ecuación de Schrödinger, se dio cuenta de que era posible, mediante este vector, obtener los niveles de energía mediante una cuantización canónica. Entonces, el procedimiento no es muy complicado realmente, es construir el álgebra correspondiente para el sistema cuántico, obviamente haciendo la simetrización correspondiente de los operadores y teniendo cuidado ahí con la definición del momento angular y del momento, ¿no?, en su multiplicación cruz. Y una cuantización canónica que corresponde a sustituir y reemplazar los corchetes de Poisson clásicos por estos conmutadores a nivel cuántico. Entonces, con los autovalores del Casimir C1 de la teoría que hemos construido a nivel clásico, nosotros podemos obtener el espectro del sistema. Como este Casimir está relacionado de alguna manera, aquí pueden ver con el hamiltoniano,
Y este hamiltoniano es posible reescribirlo en términos de los operadores que ya les he mostrado, haciendo cierta combinación de operadores de forma tal que nosotros vamos a obtener operadores de escalera. En ese sentido, entonces, obteniendo operadores de escalera, nosotros vamos a poder definir este espacio de Hilbert y los y los estados propios, etcétera, con este autovalor, que si se dan cuenta está desplazado, es porque eso le llaman descubrimiento accidental o simetría accidental de alguna manera, pero bueno, creo que está mal empleado el término, no es accidental, solo es escondida de alguna manera. Y que coincide con los niveles de energía que fueron encontrados experimentalmente por Rydberg, ¿no? Entonces, también las simetrías, esto es a lo que me dedico principalmente, nos ayudan a relacionar diversos sistemas. Y hemos visto que sirven para resolver ecuaciones diferenciales lineales parciales, sirven para ver la dinámica de algunos sistemas, sirven para encontrar el espectro, porque además este álgebra va a tener ciertas representaciones irreducibles, con lo cual nosotros vamos a encontrar directamente el espectro. Y ahora les voy a mostrar cómo es que en mi área al menos funciona para relacionar, o es lo que he trabajado al menos en la tesis de maestría. Estoy trabajando en una técnica que fue desarrollada por mi profesor guía, Mikhail Piluchail es su nombre, y se llama técnica de transformación de puente conforme, conformal bridge transformation, que es vincular uno de los sistemas más sencillos, que es el partícula libre, con una versión confinada, que correspondería al oscilador armónico respecto a lo que es la caracterización de el álgebra dinámica de este sistema. En un momento voy a entrar en detalle sobre lo que significa esto. Entonces, la partícula libre, aquí como pueden ver, tiene una simetría dinámica, simetría conforme. Esta simetría dinámica es de naturaleza distinta a las simetrías del espacio, como ser las rotaciones, las traslaciones, y tiene que ver cómo es que se evoluciona en el tiempo ciertas características más. Para la partícula libre es invariante frente a cambios en el tiempo, obviamente, porque el hamiltoniano conmuta consigo mismo. Es invariante frente a dilataciones. Si nosotros dilatamos el espacio y el tiempo, el sistema va a seguir siendo invariante a nivel de una acción. Puede que haya una derivada total ahí, pero el shell es invariante. Y a un tipo de transformaciones que involucran tanto el espacio y el tiempo, que se llaman transformaciones conformes especiales. Entonces, con ese grupo de simetría, nosotros hemos construido un tipo de transformación que es no local, no unitaria, que está relacionada con un mapeo de Dyson, que lo que hace es transmutar la topología del sistema, es decir, cierta representación de álgebra, que en algún punto era un grupo no compacto. Para este caso, por ejemplo, para partícula libre, el espectro es continuo, se vuelve compacto de alguna manera. Así como en el espectro del oscilador armónico, todo esto a nivel cuántico, la energía está cuantizada, ¿no? Y además tiene niveles en espaciamiento. Entonces yo agarro un generador de este sistema conforme, de este álgebra conforme, que es el generador de dilataciones, que es generador no compacto, y se va a transformar mediante la transformación que yo voy a construir, que les voy a mostrar más adelante, en el hamiltoniano del oscilador armónico, y también va a transformar los autoestados. Y este procedimiento está inspirado en las formas de dinámica de Dirac, en el cual tú escoges cierto tipo de combinaciones lineales de la simetría de un sistema y lo escoges como si fuese un hamiltoniano. Entonces, para la partícula libre, aquí yo he tomado unidades donde m y demás, muchas otras constantes son igual a 1. Entonces, ahí tengo el hamiltoniano de la partícula libre. Y otros dos operadores que están D y K, que corresponden a la dilatación y a las transformaciones conformes especiales. Ven el álgebra que realizan estos generadores ahí abajo y cómo se pueden combinar además para construir otro tipo de álgebra. Este álgebra de acá es el álgebra SL2R, el álgebra de la partícula libre.
Y este álgebra que está acá es el álgebra SO21, que como pueden ver de alguna forma son isomorfos en la representación, pero tiene topología distinta, debido a que esta es una combinación que podría ser, por ejemplo, para el oscilador armónico, un espectro que es no continuo, es discreto. Entonces, inspirados en lo que es una transformación canónica a nivel cuántico, que se puede hacer de esta manera, como ven acá, nosotros podemos construir una transformación que va a ser de esta forma, escogiendo el tiempo igual a un tiempo imaginario y con un generador que va a ser el generador correspondiente al oscilador invertido. Entonces, este generador lo que hace es transformar estas coordenadas QP a menos a más de esta forma. Entonces, de esta forma yo lo que tenía una coordenada se va a transformar en el operador escalera y lo que era un operador rotado de Wick de momento se va a convertir en el operador de escalera de abajo. De esta forma, nosotros hemos podido, bueno, el trabajo de mi profesor ha podido encontrar cómo es que se relacionan algunos estados, estos estados de Jordan, que son estados polinomiales de la partícula libre para el estado de energía cero, que se transforman en estados que son estados, autoestados del oscilador armónico, que corresponden a las funciones de Hermite, ¿no? Y con el espectro de la misma manera, ¿no? Análogamente, ondas planas se han podido transformar en estados coherentes y paquetes gaussianos en estados comprimidos del oscilador armónico. Este es un trabajo que realizó el 2021 y lo que yo complementé haciendo el 2022 para defenderlo el 2023 fue extender esta teoría para poder relacionarlos con problema de Landau y problema de vórtices. Entonces, dentro del problema de Landau, que está directamente relacionado con el efecto Hall, hay una generalización que es el problema de Landau para espacios no conmutativos. Y también dentro de lo que son los problemas de vórtices, que son una solución particular para la ecuación de Euler en 2D, que son como que tienes tu fluido y de repente se forman corrientes, por así decir, vórtices, y que son como hilitos. Entonces, si tú cortas ese líquido en forma de un plano, lo que terminas teniendo son puntos. Entonces, estos puntos, de acuerdo a cómo giren hacia la derecha o giren hacia la izquierda, empiezan a tener una dinámica, crean un espacio de fases, que es bien interesante, que tiene que ver con que el movimiento de uno es el generador de la dinámica en el otro sentido, etcétera, y que tiene que ver con también el sentido en el cual está girando, horario o antihorario. Si reducimos el problema a dos vórtices, estos dos problemas están relacionados mediante una dualidad fuerte-débil, que tiene que ver con permutaciones entre estos vórtices y que pueden ser obtenidos a partir de la técnica CBT mediante partícula libre en espacio conmutativo o no conmutativo, y el sistema de vórtice-antivórtice, que son dos vórtices que están yendo con la misma vorticidad, o sea, mismo sentido, diferente sentido y misma intensidad en el giro. Y bueno, eso es todo. Creo que ha sido bastante divulgativa la charla, pero gracias por su atención.